Hoy en Menudo Castillo queremos hablaros de la segunda aventura de un personaje muy particular. Uno que, por méritos propios, es ya uno de los favoritos de todos los lectores. Hay quien podría pensar que es un impostor, o que tiene bastante cara, y sin embargo es tan majo y tan divertido que pocos pueden pensar algo malo de él. Fijaos si es majete que su directora de cine favorita le ha invitado a participar en su próxima película, aunque él no sabe aún dónde se está metiendo. El ataque de los unicornios karatecas es la segunda aventura de Burricornio, el personaje creado, ilustrado y escrito por José Fragoso, un artista de lo más completo que ha decidido llevarse a su personaje a uno de sus rincones favoritos del mundo, aunque huela fatal. Nueva York o New York, como dicen los modernos. Hola José, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, pues encantado de saludarte y bienvenido a Menudo Castillo. Oye, me gustaría empezar con esta charla preguntándote precisamente por esto último. ¿Por qué has querido llevarte a Burricornio a la Gran Manzana? Pues Nueva York para mí es muy especial porque aparte que ha sido la ciudad a la que siempre quería ir de pequeño, luego tuve la suerte de vivir muchos años allí y de hecho mi hija mayor Olivia nació allí. Entonces tengo un montón de recuerdos, tengo un montón de amigos, soy quien soy y hago lo que hago gracias a los años que estuve allí. Y nada, tengo un contacto continuo con ellos por trabajo, por amistad y luego, ya te digo, mi hija pequeña, pues en su pasaporte pone nacida en Manhattan y vino a España hablando solo inglés, no hablaba español cuando nos volvimos. Y yo creo que antes o después volverá allí a estudiar y es muy bonito que tengan las dos niñas, pues la pequeña Frida también nació en Chicago, pues que las dos tengan las dos nacionalidades porque no se sienten más de aquí que de allí, es un poco mitad mitad. Oye, y este álbum, este libro está hecho precisamente para que Frida no se sienta mal. Como Olivia tenía su colección, Frida tenía que salir también en una. Frida sale en Burricornio, de hecho se parece sospechosamente tanto físicamente como de forma de ser, porque es muy lista y muy analiza todo y estudia todo y te dice cosas como, oye papi, dice, haces tal, has dicho tal y que tú no te has dado ni cuenta. Entonces el personaje de Frida de Burricornio totalmente basado en ella y a lo mejor algún día estoy ahora escribiendo Burricornio 3, o sea que es posible que algún día les lleve a Chicago también. Ay, no estaría nada mal. Oye, ¿y cómo nace Burricornio? ¿Cómo nace este personaje tan singular y tan divertido? Pues la historia es curiosa, no nace como otras historias, otros cómics que he hecho, pues que me siento, empiezo a pensar ideas y voy dándole vueltas y tal. No, esto fue precisamente, nació en Nueva York, viviendo allí en 2010, empecé a hacer unas tiras cómicas, a mí me encantan las tiras cómicas, me gusta Calvin y Hobbes Claro. muchísimo, me encanta Peanuts, me encanta Cool de Sac, Mafalda, por supuesto, me gusta mucho y es una pena, hago un pequeño inciso, que es una pena que están desapareciendo, porque Cierto. desaparecen los periódicos en papel y aquel boom, aquello que eran las reinas, las tiras cómicas, tenías varias páginas en el periódico, hasta aquí en España teníamos también. Ahora es difícil de encontrar, hay poco y de hecho en las librerías no hay ya casi libros de tiras cómicas, pero bueno, yo creo que tienen una cierta vida todavía más pequeña en online. Pero bueno, aparte de eso, yo empecé a hacer la tira de un burro que se disfrazaba de unicornio para hacerse famoso, un poco a lo mejor rodeado de Nueva York, de gente que va a Nueva York a hacerse famosa, que es lo que va mucha gente allí, pues se me ocurrió esa idea. Entonces se llamaban Another Day at Work, ¿no? Como otro día en el trabajo, Ujú. y era tal cual, era un burro que se disfrazaba y eran simplemente tiras que empezaban y terminaban y siempre estaba al límite de que le pillaran, pero no le pillaban, ¿no? Y ahí se quedó aquello. Yo lo puse online y nada, para amigos, la gente se rió mucho, tal. Incluso me decían, esto tienes que hacerlo más y tal. Y yo, bueno, bueno, ahí se quedó. Total, que como hace 2 o 3 años, pues la recuperé. Vi que me seguía muriendo de risa, me seguían haciendo mucha gracia. Y entonces creé la vida alrededor de ellas. Creé más personajes, le creé un motivo de hacerlo, una personalidad un poco más desarrollada, ¿no? Porque no, es como decías antes, no es un impostor, Bruno, el burro, es una persona con inseguridades como todos, Sí, ¿no? Entonces exacto. él quiere, claro, él quiere ser más grande de lo que es porque a todos nos pasa que pensamos que deberíamos estar más alto de lo que estamos. Ujú. Y puede ser que sí, pero muy probablemente no. Entonces simplemente él intenta llegar, pero en cuanto ve que se le va de las manos, le supera la situación y quiere salir de ahí como sea, ¿no? Total, que entonces cogí esas tiras y las coloreé, creé una vida alrededor
y se publicaron. Y hay varias páginas, 3 o 4 páginas de Burricornio 1, que son varias de esas tiras hechas hace 16 años, tal cual, coloreadas, pero tal cual. El personaje de Frida ya aparecía ahí, Ujú. o sea que sí, de ahí viene todo. Y nada, me da muchas satisfacciones porque aparte que gusta mucho, me da mucha vida a mí también. He visto que no, que también a lo mejor parte de que funcionaran tan bien y hayan aguantado el paso del tiempo es que había potencial en ellas, porque sigo creando historias alrededor, sigo dándoles más vidas y más aventuras y lo veo bastante provechoso que puedo seguir haciendo. No creo Desde que sea una luego. historia cortita, una idea corta que se acaba y ya está, da mucho juego. Está en plena forma este Burricornio. De todas maneras, también tiene mucho que ver con los personajes que tiene alrededor, ¿no? Hablabas un poco de los secundarios, por decirlo así, aunque yo creo que son como protagonistas, pues yo qué sé, sí, la propia Frida, pero Gracia, Camelia, Rebaño, que es un personaje que a mí me alucina. Un personaje fantástico no lo sería tanto sin sus compañeros de viñeta o de ficción. Sí, sí, totalmente, totalmente. Los secundarios son básicos. Unos buenos secundarios se hacen el principal mucho más interesante. Claro. Y de hecho, la historia de Burricornio, más que un personaje, que eso es lo más evidente y que por supuesto está ahí, un personaje que quiere ser quien no es, ¿no? Quiere ser más grande de lo que es, pero la realidad es que yo lo que quería contar era una historia de amistad entre un montón de personajes que son muy distintos. Ujú. Y no hay nada más distinto que animales de granja. Y entonces mi idea era un poco, a mí me encantan los Muppets, los teleñecos, me gustan Sí. muchísimo, porque son súper distintos hasta el punto de que alguno no sabes ni lo que es, ¿no? Gonzo no sabes qué animal es o qué ser es, pero son completamente diferentes unos de otros, hasta en tamaño y todo, pero se adoran y se apoyan incondicionalmente, ¿no? A mí me encanta cuando las escenas de los teleñecos que hay un teatro, ¿no? Y están todos en el público y sale uno, sube a escena, no hace nada, pero ya solo por aparecer ahí todos le dan Claro. una ovación brutal, se ponen en pie y todo. Y a mí eso me gustaba de Burricornio. Él lo intenta y sus amigos le admiran solo porque tiene el valor de intentarlo, aunque fracase. Y Sí. fracasa y da igual, le vuelven a apoyar y en el número 1 no sale bien, pero en el 2 le ofrecen ir a hacer una peli a Nueva York y no lo dudan, se van directos a sacarse el pasaporte y van con él al fin del mundo. Y la idea también de alegrarte del éxito de otros, a mí eso me Ujú. gusta. La gente que se alegra de que a otro le vaya bien, ahí es buena gente. Fíjate, estás en el mundo de la literatura infantil y juvenil donde esto pasa mucho, ¿no? Cuando a uno le dan un premio, todos los demás se alegran. Es verdad, es verdad. Y nos llevamos todos muy bien. Sí. Ahí, vamos, te diría que siendo gente muy distinta también, y cada uno hacemos cosas muy distintas, todos nos complementamos y nos hace siempre mucha ilusión vernos. Y Mm. cuando otro gana un premio, yo no pienso, joder, me lo tenía que haber dado a mí, yo pienso, jo, qué alegría esta persona, qué bien, qué ilusión, y te hace ilusión como si te tocara un poquito a ti, es verdad. Eso es. Fíjate, Burricornio yo creo que aglutina también muchos de tus puntos como artista, ¿no? O elementos. El humor, el cine, la gran ciudad, un personaje singular. ¿Podríamos definirte casi con lo que pasa en Burricornio? Pues A nivel sí, mira, no artístico. lo había pensado así, pero me gusta mucho que lo digas, porque según lo decías, me sentía identificado con todo. Es verdad. Me gusta, soy una persona totalmente cosmopolita, me encantan las ciudades grandes. De Madrid me fui a Nueva York y luego a Chicago, o sea que luego volví a Madrid. Y me gusta estar rodeado de gente muy distinta, me gusta que me sorprenda el entorno, el tener acceso a cosas culturales, todo eso me encanta. Ujú. O sea que es verdad. Encima Nueva York, que es como la ciudad que más me gusta. Y el cine es influencia absoluta. Yo en su día también en Nueva York estudié cine y mi idea era hacerme director. No lo hice, como podéis comprobar, pero al fin y al cabo dirigir una película es contar una historia, que es lo Sí. mismo que hacer un libro. Y todo es contar historias. Entonces, todo lo que aprendí en cine me sirvió muchísimo para lo que hago ahora. Y yo allí en Nueva York, por ejemplo, trabajé años haciendo storyboard de cine y de publicidad. Y el storyboard no deja de ser un Un cómic cómic, de eso una es. película, ¿no? Y yo eso lo uso luego en mis cómics. Yo cuando estoy escribiendo la historia, cuando estoy bocetando, tengo en mente el ritmo y el tempo de una película, y las pausas, incluso pienso en fades,
en que se vaya una escena y empiece otra, a lo mejor cierra con un círculo de un ojo, abre con un círculo de otra cosa. Tengo en mente mucho el cine, siempre. Claro. Y a veces funciona, a veces no, ¿no? Pero yo por lo menos lo intento. Mm. Oye, José, tú tienes un trazo bastante particular que se aprecia casi al primer vistazo, pero aquí en Burricornio me ha parecido que es un poquito más limpio, más sencillo. ¿Tengo razón? ¿Y por qué esta fórmula para dibujar este cómic? Pues sí, tienes razón y además eso habla muy bien de tu, de tu bagaje en el mundo de la ilustración, lo que sabes de ilustración, porque lo es. Y sí que es verdad, es que yo digamos que ahí tengo dos estilos dentro de que sigo siendo yo todo el rato y a Ujú. mí yo gusto más o menos, mi objetivo no es ser el mejor ni nada, pero mi objetivo principal, tampoco es una cosa que tenga en mente, pero que es para lo que trabajo es ser diferente. Yo para hacer algo que ya Sí, existe, a veces veo ilustradores que me gustan pero que los veo ligeramente intercambiables, ¿no? Uno con otro y pierden personalidad. Y creo que están intentando gustar, haciendo algo que ya existe y gusta, están tirándose piedras a su propio tejado, pues están perdiendo su personalidad. Lo más importante de un ilustrador es su personalidad. Entonces yo dibuje como dibuje, siempre que me identifiques, estoy en el buen camino. Luego a lo mejor gusto a uno o gusto a un claro. millón, eso es otra historia. Entonces sí que en el cómic es mucho más limpio, sobre todo porque es digital. A mí me ha costado mucho Mm, tiempo aprender a dibujar digital porque es otro mundo. Entonces, cuando hago álbum, me mancho las manos, uso papeles gigantes, uso agua, uso tinta y es todo súper artesano. O sea, lo que ves en el álbum es lo que yo dibujo en el papel. Pero en cambio el cómic no te permite hacer artesanía tanto claro. porque son tantas páginas que es imposible. Entonces tuve que aprender a dibujar digital y yo voy viendo mis cómics y cada vez me gusta más lo que hago digital, que te reconozco que al principio No te me gustaba del echaba todo. para atrás. Claro. No mucho, no, me costó mucho hacer los primeros cómics digitales porque no era yo. Y una vez que ya me identifico, ya soy yo, ya estoy a gusto. Pero si es otro estilo, es otra línea, lo que sí que hago yo es línea. Soy el dibujante de la línea. Me decía Yuko Shimizu, la ilustradora americana, Ujú. bueno, japonesa, que vive en Nueva York, que ella me dio clase cuando yo estaba en Nueva York. Me dijo, you are the king of line. Me decía, eres el rey de la línea. Y es que a mí me gusta la línea, me gusta el... Igual porque vengo de Calvin y Hobbes también, ¿no? También, Me claro. gusta que se vea una línea gruesa, que cambia de grosor, que marca mucho el dibujo, le da mucha fuerza. Ujú. Bueno, esta es la segunda aventura de Burricornio, pero ya estás pensando y dibujando y escribiendo la tercera. Uno de los personajes, fíjate que has creado personajes, José, pero no sé si es uno de los que más te está gustando o más entrañable resulta a los lectores. Burricornio, pues yo Sí. te diría que posiblemente, porque ha salido Burricornio uno ya está en Francia, Ujú. que a mí era una cosa que me daba mucho miedo, porque a Francia lo admiro muchísimo en el mundo del cómic Claro, hablando de infantil. cómic, eso es, claro. Sí, son los mejores, yo creo, y cada cosa que sale y digo, qué bueno sueño, quiero ser así de bueno. Y salió allí hace 6 o 7 meses y por ahora todas las reviews que estamos teniendo son muy buenas, gustan mucho y conectan todos con la ternura del personaje, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucha seguridad. Yo creo que al final lo que hace que quieras al personaje, el lector le quiera, es que le haya querido yo antes. Claro. Entonces, yo cuando le dibujo le quiero mucho. Y eso se nota, porque no le hago sufrir, pero no mucho, que no llega nunca a ser alguien con cosas que no te guste que haga, ¿no? Dices, ay, ahí me ha defraudado, no esperaba que él hiciera eso. No, él a lo mejor hace cosas que no están bien, pero no hay maldad, ¿no? No, es muy positivo, Entonces, claro. claro, siempre es positivo, siempre. Yo creo que eso hace que le quieras, que creas que existe porque tiene sentimientos reales. Y además, podría apostar a que te lo pasas fantásticamente bien dibujando esto. Muy bien, me río yo solo, me encanta y vamos, sí, sí. Además, según vas dibujando personajes en cómics, ya llevo unos cuantos cómics y voy viviéndolo, ¿no? Porque la gran diferencia, yo creo, entre álbum y cómic es que el álbum es la historia, el cómic es el personaje, ¿no? Ujú. El álbum suele acabar con ese álbum, el personaje es que no le vuelves a ver, a no ser que sea Daniela Pirata, que Claro. todos queremos que nos pase, pero por lo general ese personaje del álbum desaparece ya. Pero en cambio el cómic, tú sigues al personaje, ¿no? Entonces sí que yo voy viendo que según va haciendo más historias, voy dibujándolo más, voy conociéndolo más y voy sacando más cosas de él, ¿no? Empieza a ser todavía cada vez más complejo. Y aunque sea un cómic infantil, que se supone que todo lo infantil es sencillo,
no lo es para nada. O sea, el personaje tienes que crearlo como cualquier otro personaje porque si no es un aburrimiento. Y el personaje que te gusta es el que te hace sentir cosas. Y para que el personaje tiene que estar bien construido, si no, no conectas con él. Fíjate, hablabas antes, José, del del buen hacer que tienen en Francia con el cómic infantil y juvenil. ¿Estamos en la actualidad en el mejor momento de la historia para el cómic infantil y juvenil en España? Yo creo que sin duda. Es que de hecho, perdona, yo creo que estamos hablando de que venimos de casi la nada Eso es. a estar ahora un bombazo. O sea, cuando ya había cómic infantil en otros países, Francia o el mundo anglosajón, aquí todavía no teníamos casi nada. Y, hombre, teníamos Mortadelo y Filemón y cosas así, pero era un nicho muy chiquitillo donde todo se repetía un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora poder abrir al cómic infantil el mundo de distintos personajes, distintas historias, hablan de todo, cuentan de todo. Y al final creo que lo que identifica el cómic infantil, que no lo tenía el cómic de Mortadelo y tal, tenía menos, era la ternura, es la ternura, ¿no? Yo creo que el cómic infantil es divertido, es gamberro, es gracioso, pero siempre es tierno. Y porque va con esa edad, ¿no? Y ahora, de hecho, las editoriales buscan buenos proyectos de cómic infantil porque es que además funciona. Son cómics que se venden a precios bastante asequibles, suelen ser series que hace que quieras continuarlo y funciona. Yo todas las series que tengo funcionan, gustan más o menos, pero todas estoy súper satisfecho con el recorrido que tienen y seguimos sacando números, lo cual quiere decir que se siguen leyendo. Exactamente. Bueno, todo el que te esté escuchando puede ir a la Feria del Libro de Madrid a Popurricornio o cualquier otra historia hasta el próximo domingo 14. ¿Por qué les recomiendas hacerlo? Pues porque tener una feria del libro como la de Madrid es un lujo, pero que nadie nos podéis imaginar, porque los que hemos nacido teniéndola no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, yo he vivido fuera. Yo he estado en la feria de Miami, de Nueva York, de Chicago, y es que no tiene color, ¿eh? No hay color. Hay otros países que tienen otras ferias, no digo que no, ¿eh? Pero grandes ciudades como estas que te comento, sus ferias son 5, 6, 10 casetas, muy poca afluencia, sitios ni mucho menos tan bonitos como el Retiro. Entonces, tener 3 semanas de esto en pleno centro de Madrid, en un sitio histórico tan bonito, es maravilloso. Y luego ir paseando por allí y ver tantos libros, ya eso solo te motiva, te inspira. Y ver a tanta gente comprando libros con esa alegría, habla muy bien de nosotros. O sea que yo recomiendo no perdérsela. Yo estaré este sábado, quien quiera ir, en la caseta de Lo que leo, con Vanessa Pérez Sauquillo, firmando Ranuja la no bruja, que es un libro que ha escrito divertidísimo ella, que lo he ilustrado yo, a las 7 de la tarde. O sea que quien quiera que venga, le hago unas firmas y nos damos un abrazo. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a conoceros a vosotros dos y a comprar los libros, por supuesto, pero a conoceros a los dos, que van a alucinar con vosotros, con Vanessa y contigo. Oye, y después de la feria, José, ¿parón hasta el curso que viene en cuanto a fiestas culturales o tienen más aventuras literarias por España durante el verano? Pues por España suelen salir cosas de ferias, porque en cuanto llega el calor empiezan a salir muchas ferias en España y siempre vas a algunas unas y otras. Por ahora no tengo nada así a la vista. Yo sé que iré a Francia para Burricornio antes de que acabe el año, pues ya lo hablé con la editorial, o sea que probablemente visite y eso me hace también muchísima ilusión. Y luego estamos ahora haciendo uno de los libros que ilustré para una autora en República Dominicana que se llama Aña Damirón. Ella está haciendo un musical de uno de esos libros, que es la primera vez que hacen un musical de un libro que yo he ilustrado. Y entonces yo sé que lo van a estrenar y en su día hablamos de que fuera yo allí, pero todavía no sé nada. Pero bueno, yo ir o no, ya veré si puedo, pero sobre todo que hagan un musical de un libro mío me hace una ilusión brutal, nunca pensé que pasara. No me extraña. Bueno, pues no te digo nada más, que muchísimas gracias por estar conmigo este ratito en Menudo Castillo, que enhorabuena por Burricornio, que es fantástico, y nada, que nos vamos viendo por la feria, seguro. Seguro, oye, y Javier, muchas gracias. Y nada, yo he estado, en ningún momento he sentido que estaba en la radio, sentía que estaba sentado con un amigo tomando algo. Pues o sea, eso, que me está muy a gusto. A la próxima con un café, José. Eso, cuenta con ello. Hasta luego, gracias. Chao, adiós.